Buenas noches, estimados amigos. Buenas noches, estimados amigos. Muchísimas gracias por estar presentes en esta importante cita, hoy domingo a las 7:30, en este su programa Cómo defendernos de los protestantes. Mi nombre, Jorge Alberto Merchán, un ciudadano igual que todos ustedes. Quiero aclararles que no soy sacerdote, seminarista, ni pertenezco a ningún grupo apostólico. Soy un ciudadano común y corriente, contador público de profesión y empresario. He fundado varias empresas, entre esas Animal Par, el cementerio de mascotas en Florida Blanca y su área metropolitana. Bienvenidos amigos, de verdad, quiero agradecerles a ustedes, a las 19.995 personas que vieron y compartieron nuestro video promocional de este programa. Quiere decir que esas 19.995 personas están ávidas de información, ávidas de conocer la verdadera fe, la verdadera religión, la verdadera doctrina. De verdad les agradezco a todos aquellos que han estado pendientes y aquellas personas que están conectadas en este momento y las que están próximas a conectarse. Este es su programa, Cómo defendernos de los protestantes. Aprenderemos los conceptos básicos de nuestra religión católica, aquellos preceptos por los cuales los protestantes, evangélicos o personas pertenecientes a otras sectas religiosas nos lanzan ataques a nosotros los católicos y a nuestra religión católica. Este programa, Cómo defendernos de los protestantes, está basado en este importantísimo libro titulado Cómo defendernos de los protestantes. Libro el cual fue escrito por mí y el cual es el resultado de una exhaustiva investigación de hace varios años. Una investigación que tuvo entrevistas con sacerdotes, con seminaristas, con eruditos expertos en Biblia y con investigación a través de las redes sociales, a través de internet. Y ese trabajo lo plasmé en este importante libro, Cómo defendernos de los protestantes. En este libro hablamos de temas tan importantes, si la Virgen María tuvo más hijos o no. Ustedes saben que los protestantes odian visceralmente a nuestra Santísima Virgen María. Aprenderemos si Jesús tuvo más hermanos, si es bíblico las imágenes, el uso de imágenes, o no es bíblico como lo argumentan los protestantes, si debemos bautizar a los niños o no los debemos bautizar. Vamos a demostrar que sí se deben bautizar a los niños, todo con la Biblia. Vamos a analizar si en verdad es importante confesar los pecados ante un sacerdote o no debemos confesar los pecados ante un sacerdote, y otros temas de muchísimo interés. Son más de 20 temas que están contenidos en el libro y que a través de este Facebook Live todos los domingos y todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche, en un espacio de 15 o 20 minutos máximo, vamos a analizar cada uno de esos temas para fortalecer nuestra fe católica, para defender nuestra fe católica y sentirnos orgullosos de nuestra fe católica, y para demostrarles a las personas pertenecientes a otras iglesias que están equivocadas, que están erradas, que han sido engañados por los pastores. Las pobres ovejas se las han llevado de la iglesia católica para esas iglesias, sectas de garaje en una esquina, en un barrio popular, y estas sectas engañan a los católicos, les dicen mentiras con el único objetivo de pedirles allá y amenazarlos con el 10%, es decir, con el diezmo. Entonces, amigos, bienvenidos a este su programa, Cómo defendernos de los protestantes. Ustedes saben que católico ignorante, seguro protestante. Esto quiere decir que el católico que no tiene fortalecida su fe, que no conoce su fe, que no sabe de dónde proviene su fe, fácilmente es engañado por los protestantes, fácilmente es engañado por los pastores y se lo llevan a que les prediquen una serie de mentiras, una serie de falsedades. Vamos a ver nosotros, en verdad, quién tiene la razón, si los protestantes o nosotros, la religión católica. A través de este programa, todos los domingos y todos los miércoles a las 7:30 de la noche, analizaremos cada uno de estos temas y con Biblia en mano, porque a través de las redes sociales, a través de mi Facebook, recibí algunos comentarios de algunos protestantes donde creen que les vamos a decir acá es con argumentos fuera de la Biblia, porque ellos equívocamente creen que las enseñanzas de la Iglesia Católica no están contenidas en la Biblia. Y en este programa les vamos a demostrar que cada una de las enseñanzas, cada una de nuestras creencias está sustentada claramente en nuestra Biblia católica y también comparado con las Biblias protestantes, la cual se denomina Biblia Reina Valera. Ustedes saben que la única religión que fundó nuestro Señor Jesucristo fue la católica hace 2000 años,
y hasta el año 1516 no había protestantes, todos éramos católicos. Hasta 1516 era una sola iglesia y una sola Biblia. Después vino Martín Lutero en el año 1516, se peleó con el Papa León X de esa fecha y organizó una iglesia aparte, lo cual llamó la Reforma Protestante. Y él fundó su propia iglesia, Martín Lutero, la iglesia luterana. Y a partir de 1516 a la fecha de hoy, sorpréndase, hay más de 28.000 sectas religiosas que se derivan de la religión católica. Sectas que cada una dice que tiene la verdad, cada una interpreta los versículos de la Biblia de acuerdo a los intereses económicos de un pastor. Y están engañando a la gente. Más de 28.000 iglesias en todo el mundo que están engañando a los feligreses. Recordemos, la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo es la iglesia católica y la única Biblia es la Biblia católica. Hasta el año 1830, cuando murió Simón Bolívar, todos éramos católicos y había una sola Biblia. Hasta 1835, las sociedades bíblicas, que es la imprenta que imprime la Biblia de los protestantes, le quitó, le suprimió, adulteró la Biblia y le quitó 7 libros. Por eso la Biblia de los protestantes tiene 66 libros y la Biblia de los católicos tiene 73 libros. Amigos, vamos a aprender el día de hoy, vamos a darnos cuenta que la Virgen María no tuvo más hijos. Vamos a demostrarles a todos los protestantes con la Biblia en la mano que eso que han predicado es una mentira. Los protestantes le tienen un odio muy enorme a la Virgen María. Dicen que la Virgen María tuvo más hijos, que es una prostituta, que es una ramera, que las apariciones de la Virgen María son las vocaciones, son apariciones del demonio, que la Virgen María es el diablo. Eso es lo que la tratan los pastores protestantes allá en sus cultos, en sus iglesias. Lo que hacen es engañar a los feligreses, creándole un odio hacia la Virgen María y creándole un odio visceral hacia nosotros los católicos. Los protestantes dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera. Ese será otro capítulo para demostrarles quién es la gran ramera y para demostrarles quiénes son los anticristos. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice que los anticristos son los que se salen de la verdadera doctrina. Quiero iniciar analizando un video, una de las tantas cosas que hacen los pastores allá en esas iglesias, esos pastores que hablan mal de la Iglesia Católica, que hablan mal de la Santísima Virgen María. Vamos a ver un video en el cual uno de esos pastores habla, ofende y denigra de la Santísima Virgen María. Eso es un gran error que están cometiendo los protestantes. A cualquiera de ustedes, a cualquiera de nosotros, le disgusta que la Virgen, que le ofendan a su mamá. Ahora estos pastores no hacen sino ofender, maltratar, denigrar y decir 1000 mentiras en contra de la Virgen María, ofenderla. Ustedes se imaginan cuando mueran esas personas y vayan al encuentro con Dios y Jesús esté allá con su señora madre al lado, ¿con qué cara irán a pasar esos pastores al lado de Jesús y al lado de su mamá cuando le dijeron que era una prostituta, que era una ramera, que era el diablo, que era el demonio? Ustedes se imaginan con qué cara de vergüenza van a decirle a nuestro Señor Jesucristo que les perdone sus pecados y que los lleve al reino celestial cuando en vida no hicieron sino ofenderle a su Santísima Madre. Es un grave error que cometen los pastores y por eso le pido a los feligreses de esas iglesias, no se dejen creer esas mentiras de esos pastores, no generen odio hacia la Iglesia Católica, no generen odio a la Santísima Virgen María porque ellos la odian muchísimo. Amigos, quiero que veamos este video cortico y después vamos a explicar y vamos a demostrar que la Santísima Virgen María no tuvo más hijos. Como podemos ver, esto es lo que le enseñan esos pastores a sus ovejas allá en los cultos, allá en sus iglesias. Le enseñan el odio hacia la Virgen María, la llaman el demonio, la llaman la mugrosa Virgen. ¿Usted se imagina? A cualquiera de ustedes que le digan que su mamá es una mugrosa, que su mamá es el diablo, cualquiera se ofende, mucho más nuestro Señor Jesucristo. Esos pastores que tanto creen en la Biblia, que tanto dicen y se rasgan las vestiduras y dicen que
quieren a nuestro Señor Jesucristo, que creen en la palabra de Dios, no se dan cuenta que Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 46, dice, con palabras de la Santísima Virgen María, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Eso lo profetizó la Virgen María, iluminada por el Espíritu Santo, y lo dice la Biblia. Miren, capítulo 1, versículo 46. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Esta es la oración del Magnificat, la oración que pronunció la Santísima Virgen María, iluminada por el Espíritu Santo. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Y ustedes creen que este pastor y todos los pastores que hablan y ofenden a la Virgen María están cumpliendo con lo que dice la Biblia? Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La están llamando bienaventurada, diciéndole que es el diablo, que es el demonio, que es mugrosa, que es una prostituta, que tuvo hijos de varios hombres. Eso no es bíblico, eso es una ofensa. De igual manera, la prima Santa Isabel de la Virgen María, iluminada por el Espíritu Santo, porque lo dice la Biblia, ella recibió el Espíritu Santo cuando la Santísima Virgen fue a visitarla, cuando ella tenía 6 meses de embarazo de Juan, y Santa Isabel le dijo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Entonces el Espíritu Santo a través de Santa Isabel le dice, bendita tú entre todas las mujeres. La Virgen María es bendita entre todas las mujeres y todos la debemos llamar bienaventurada. Eso no se lo inventó ningún papa, eso lo dice la Biblia. Búsquenlo, pastores que me están viendo en este momento, protestantes que me están viendo en este momento, búsquenlo en su Biblia. Ahí dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, bendita tú entre todas las mujeres. Entonces no están cumpliendo lo que dice la Biblia. Católico ignorante, seguro protestante. Católicos, fortalezcamos nuestra fe y defendamos nuestra fe. Voy a demostrarles con la Biblia en mano por qué la Virgen María no tuvo más hijos. Y voy a demostrarles que esos pastores que dicen que la Virgen María tuvo más hijos son unos mentirosos, son unos engañadores. Y amigo protestante, perteneciente a otra iglesia, a una secta evangélica, a una secta cristiana, voy a demostrarles con su misma Biblia. Espero que en este momento tengan la Biblia. Y si no, que cuando vean este video por las redes sociales, analicen y estudien cada uno de estos versículos de la Biblia y se van a dar cuenta que la Virgen María no tuvo más hijos. Y quiero que lo miren con su Biblia, con la Reina Valera, para que no digan que es que yo les estoy explicando con la Biblia católica y que digan que esto es cuadrado. No, es con la misma Reina Valera, se van a dar cuenta que la Virgen María no tuvo más hijos y que ustedes están engañando a la gente. Los protestantes se basan en 2 versículos principalmente para argumentar que la Virgen María tuvo más hijos. El primero de ellos, de estos 2 versículos, es Gálatas capítulo 1, 19. ¿Qué es Gálatas? Gálatas es un libro de la Biblia. El apóstol Pablo, hace 2000 años, le escribió una carta al pueblo de Galacia. Y el gentilicio del pueblo de Galacia es Gálatas. Entonces esta carta es un libro de la Biblia que se titula Gálatas. Entonces en Gálatas capítulo 1, versículo 19, nos dice lo siguiente. Y no vi a alguno de los otros apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. En las Biblias protestantes, Santiago se cambia por Jacobo. Entonces los protestantes que están viendo su Reina Valera van a dar cuenta que no dice Santiago, sino dice Jacobo. Entonces nos dice el apóstol Pablo, y no vi otro alguno de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. Entonces este versículo nos dice 3 cosas. Primero, que Jesús tiene un hermano. Segundo, que se llama Santiago. Y tercero, que es uno de los 12 apóstoles. Entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia. Segundo versículo que ellos se basan para decir que la Virgen María tuvo hijos, porque ellos argumentan, si es hermano de Jesús, pues lógicamente es hijo de la Virgen María. Entonces se basan en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 55, dice, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Entonces los protestantes dicen, ¿sí ve? Jesús tuvo más hermanos y la Biblia dice los nombres, se llaman Santiago, Judas, Simón y José. Y nos dicen a nosotros los católicos, ¿sí ve que tuvo más hijos la Virgen María? La Biblia lo dice, vean acá, y nos muestran esos versículos. Y entonces las personas que lo están bien instruidas se dejan engañar. Entonces dicen, oye, sí, este pastor tiene razón. Vamos a retirarnos de la iglesia católica porque la iglesia católica está enseñando cosas que no es. Vámonos para allí, para una iglesia protestante, a una iglesia de garaje en un barrio, y ahí empiezan a pervertir las escrituras y empiezan a desviarse de la verdadera fe. Con esos 2 versículos nos argumentan y nos dicen que Jesús tuvo hermanos y que la Virgen María tuvo más hijos. Entonces nosotros los católicos también profesamos que Jesús tuvo hermanos, pero no hermanos de sangre, hermanos en la fe
y diferentes hermanos, como vamos a ver más adelante. Ahora, con otros versículos de la misma Biblia que están en esa Biblia Reina Valera, les voy a demostrar que esos hermanos no eran hermanos de Jesús, con la misma Biblia. Entonces, alisten sus Biblias, apunten en un papelito, apunten con lapicero, con lápiz, esta cita bíblica, a ver si Santiago, Judas, Simón y José eran hermanos de Jesús. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, del versículo 2 al 3. Entonces dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, por sobrenombre Pedro, y Andrés su hermano. Santiago, hijo de Zebedeo. Acá aparece entre los 12 apóstoles un Santiago, y es hijo de Zebedeo, no es hijo de José, que era el padre de Jesús. Aparece un Santiago que es hijo de Zebedeo. Vamos a ver cuáles son los otros apóstoles. Y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo. Aparece otro Santiago, hijo de un señor que se llamaba Alfeo, no hijo de José, el papá de Jesús, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. Amigos, el apóstol Pablo, Mateo en su evangelio, nos dice cuáles son los nombres de los 12 apóstoles. Y dentro de estos 12 apóstoles hay 2 que se llaman Santiago. Y la Biblia, la palabra, como la llaman esos protestantes, esos pastores que rasgan las vestiduras y que tanto dicen que profesan la Biblia y que la cumplen, el mismo evangelio, que lo busquen allá, en su Biblia protestante de la Reina Valera, Mateo 10, 2, 3, dice cuáles son los nombres de los 12 apóstoles. Y dice que hay 2 apóstoles que se llaman Santiago. Uno es hijo de Zebedeo y el otro es hijo de Alfeo. Ve la mentira que le han echado los protestantes, los pastores. Ninguno de los 2 es hijo de José y mucho menos hijo de la Santísima Virgen María. Entonces ese Santiago que ellos argumentan que es hermano del Señor porque interpretan mal un versículo, ese Santiago no es hijo de José, no es hijo de la Virgen María, por consiguiente no es hermano de Jesús. Si ve que con la misma Biblia desenmascaramos a esos pastores mentirosos que engañan a la gente, que engañan a sus feligreses, con la misma Reina Valera, porque esto no lo dice la Biblia católica. La Biblia católica también lo afirma, pero eso está escrito también en la Biblia Reina Valera, que es la que seguían los pastores evangélicos. Entonces ya vimos que Santiago no es hermano de Jesús y que los engañaron esos pastores a ustedes, ovejas. Y por favor, díganle a su pastor: pastor, ¿por qué me dijo mentiras? ¿Por qué me engañó? Muéstrenle el Evangelio de Mateo 10, 2, 3 y díganle: usted me dice que uno de los hermanos del Señor era Santiago, y acá Mateo me dice que hay 2 Santiagos, Santiago el menor y Santiago el mayor. Un Santiago es hijo de Zebedeo y otro es hijo de Alfeo, ninguno es hijo de José. Entonces, por consiguiente, no son hermanos de Jesús, no son hijos de la Virgen María. ¿Sí ve la gran mentira que le han echado esos pastores evangélicos? Y ahora vamos a mirar, vamos a buscarle en la Biblia la mamá a esos aparentes 4 hermanos de Jesús. Vamos a ver quién era la mamá, qué nos dice la Biblia, quién era la mamá y quién era el papá de Santiago, Judas, Simón y José. Vamos a buscarlo en la Biblia. Abran su Biblia protestante, la Reina Valera, que a propósito, a esa Biblia le faltan 7 libros. Porque en 1835 las Sociedades Bíblicas Unidas dijeron: ya la Biblia no tiene 73 libros, sino tiene 66, y ellos le quitaron 7 libros, entre esos el libro de sabiduría. Es decir, la Biblia Reina Valera no tiene sabiduría porque le falta el libro de la sabiduría y otros 6 importantes libros como Macabeos 1, Macabeos 2, Baruch, Judith, Eclesiástico, entre otros. Los 7 libros, pero el más importante entre ellos es la sabiduría. La Biblia Reina Valera no tiene sabiduría. Pero busquen ahora, amigos. Ellos nos dijeron que en el Mateo, versículo 13:55 decía: ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Entonces nos dicen que son los 4 hermanos de Jesús y nos dicen a nosotros católicos: mire, acá la Biblia dice que Jesús tuvo 4 hermanos y se llaman Santiago, Judas, Simón y José. Estos son los 4 hermanos de nosotros. Entonces vamos a demostrarles con la Biblia que no eran hermanos de Jesús. Vamos a buscarle la mamá a estos 4 personajes y vamos a buscarle con la misma Biblia cuál es el papá de estos 4 personajes. Entonces empecemos, busquen en sus Biblias. Mateo capítulo 27, versículos 55 al 56. Dicen cuando Jesús, nuestro Señor, estaba ya en la cruz. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo.
Es decir, habían 3 mujeres en la cruz de nuestro Señor Jesucristo: María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y María la madre de los hijos de Zebedeo. Vemos que acá está la madre de Santiago y de José. Ustedes deben estar diciendo, ¿sí ve que sí? Se llama María y tiene 2 hijos, Santiago y José. ¿Sí ve que es la Virgen María? Pero déjenme decirles que no, señores, porque vamos a ver qué nos dice el evangelista Lucas. En el versículo 6, capítulo 15 al 16, nos dice el evangelista Lucas, anunciándonos también quiénes son los 12 apóstoles: Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo. Acá el evangelista Lucas nos dice que Santiago, hijo de Alfeo. Entonces acá en Mateo 27 habíamos encontrado que estaba María, la madre de Santiago y de José. Ya le encontramos el papá de Santiago y a José. ¿Cómo se llama el papá? Alfeo. Alfeo es el papá de Santiago y de José. Y María se llama la madre. Es decir, ni la Virgen María es la mamá de Santiago ni de José, ni San José es el papá de Santiago y de José. El papá de ellos se llama Alfeo. Lo dice la Biblia en Lucas 6, 15 y 16. De igual manera dice este versículo: Simón, llamado el Celote, Judas, hermano de Santiago. Acá aparece Judas. Entonces nos dice que es hermano de Santiago. Y en Mateo 27 nos dice que María, la madre de Santiago y de José. Y acá nos dice que Judas es hermano de Santiago. Entonces ya encontramos la mamá y el papá de Santiago, de José y de Judas, porque Judas, no Judas Iscariote, era Judas Tadeo. Judas era hermano de Santiago y de José. Y el papá de estos 3 personajes era Alfeo, no José, y mucho menos la mamá era la Virgen María. ¿Se dan cuenta la gran mentira que han echado los pastores, el gran engaño? Y ahora veamos qué nos dice la carta de Judas, el libro de Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, como era poco conocido, él se presenta en su carta y dice: yo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Él nos está argumentando que es hermano de Santiago, lo mismo que nos dice Lucas 6:15, que Judas es hermano de Santiago. Entonces, ¿ustedes creen que si Judas hubiese sido hermano de Jesús, él no aproveche y dice es Judas, hermano de Jesucristo, y él dice es Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago? Entonces ya le encontramos el papá a Santiago, a Judas y a José. El papá se llama Alfeo y la mamá se llama María, pero no la Virgen María, otra María, que vamos a ver más adelante, que era prima hermana de la Santísima Virgen María. Entonces ya le encontramos el papá a estos 3 personajes, que el papá no es José, el papá de Jesús, sino el papá de estos 3 personajes se llama Alfeo. De esta manera quedan desenmascarados los protestantes. De igual manera, de Simón, que es el 4.º hijo, en la Biblia no hay referencia, habla de un Simón el cananeo, pero por otros libros, por otra historia, se sabe que Simón era hermano de Judas, que era hermano de José y que era hermano de Santiago. Es decir, Judas, Simón, José y Santiago eran hijos de una señora que se llamaba María e hijos de Alfeo. Y la historia nos demuestra este conocimiento, que Alfeo era hermano de José, el papá de Jesús. Por consiguiente, estos 4 personajes, hijos de Alfeo, Santiago, Judas, José y Simón, eran primos de nuestro Señor Jesucristo y no hermanos de sangre. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el engaño tan grande que les hicieron esos pastores, el engaño tan grande que le han dicho a sus comunidades, el engaño tan grande por el cual les piden que ustedes les den el diezmo, el 10% de todo lo que se ganen, porque si no, supuestamente se van para el infierno? Ese es otro capítulo que vamos a tratar en este tema, en este programa, que el diezmo no es obligación, que el diezmo es un fraude y que el diezmo solamente era para el pueblo de Israel y para la familia de Leví. El diezmo no es obligatorio, el diezmo es voluntario y el diezmo solamente está autorizado para la familia de Leví. Y la Biblia dice, quien coja el diezmo sin estar autorizado, roba a Dios. Y es lo que están haciendo los pastores y lo veremos más adelante en otro programa. Pero quiero que veamos, después de que nos quedó absolutamente claro que ni Santiago, ni Judas, ni José, ni Simón eran hijos de la Virgen María, ni hijos de José, y por consiguiente no eran hermanos de sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya nos quedó completamente claros. Ahora miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo escribió 2 cartas al pueblo de Corinto y el gentilicio de las personas nacidas allá era Corintios. Entonces este libro de la Biblia se llama Corintios. Entonces primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, versículo 15-6 dice: después se apareció nuestro Señor Jesucristo a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayor parte viven y otros han muerto. Miren lo que nos dice la carta del apóstol Pablo. Después nuestro Señor Jesucristo se apareció a más de 500 hermanos. Cualquiera diría entonces que Jesucristo
tuvo 500 hermanos y que la Virgen María tuvo 500 hijos. ¿Ustedes creen que eso es cierto? ¿Ustedes creen que eso es verdad? ¿Que la Virgen María tuvo 500 hijos? No, ahí está hablando de hermanos, pero es hermanos en la fe. Entonces nos queda completamente claro que Jesús no tuvo hermanos y completamente claro que la Santísima Virgen María no tuvo más hijos. Permaneció siempre virgen, amigos. Entonces, los pastores nos han engañado. Quiero decirles que en la Biblia, cuando se utiliza la palabra hermanos, que hay más de 100 versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra hermanos se utiliza para denotar hermanos de sangre, medio hermanos, primos, tíos, sobrinos, miembros de un mismo clan, miembros de un mismo pueblo, hermanos en la fe. Y voy a mostrarles, para no extenderme, pero voy a mostrarles, analizarles 3 de los más de 100 versículos que habla la Biblia de la palabra hermanos, donde la palabra hermanos no significa que era hermanos de sangre. Es que hace 2000 años, en el idioma en que se escribió la Biblia, hebreo, arameo y en griego, ese idioma era tan corto, ese idioma era tan pobre, que con una misma palabra identificaban a varias cosas. Entonces, con la palabra hermanos, ellos querían decir hermanos de sangre, medio hermanos, primos, tíos, sobrinos, familiares, hermanos en la fe, miembros de un mismo pueblo, miembros de un mismo clan. Entonces miremos lo que nos dice la palabra hermanos, por ejemplo, de Génesis, en el capítulo 3, versículo 8. Por lo que dijo Abraham a Lot, ruégote no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. Mírenlo en la Biblia, Reina Valera, dice, pues somos hermanos, y todos sabemos que Abraham era tío de Lot. Lot era sobrino de Abraham, no eran hermanos, pero la Biblia lo dice. Miren la Biblia protestante y miremos la Biblia nosotros. Génesis 13:8, pues somos hermanos. Y todos sabemos que Abraham y Lot, y ahí está escrito porque ahí se sabe cuál es el papá de Lot, que era el hermano de Abraham. Abraham era el tío, y Lot era el sobrino. Por consiguiente, no son hermanos, pero la Biblia dice, pues somos hermanos. Pero para una persona inteligente, para una persona que dice la verdad, esa traducción es, pues somos familiares o pues somos parientes, y no significa que seamos hermanos de sangre. De igual manera, miremos lo que nos dice el Éxodo capítulo 2, versículo 11. Un día, cuando Moisés era ya grande, salió a ver a sus hermanos y observó la aflicción en que estaban, y a un egipcio que maltrataba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Quiere decir que Moisés tenía muchos hermanos y que él vio que estaba maltratando a uno? No. La palabra hermanos es utilizada para decir que eran miembros de un mismo pueblo. ¿Cuál era el pueblo? Los hebreos. ¿Sí ve que la palabra hermanos no es hermanos de sangre? Y miremos este otro. También la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo se presenta en su segunda carta, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo su hermano. Y todos sabemos que Timoteo no era hermano de Pablo, era discípulo de Pablo. Pero Pablo dice hermanos, pero lo utiliza esa palabra para decir que hermano en la fe. ¿Sí ve el gran error que cometen los protestantes? Confunden que porque la Biblia dice hermanos, entonces es hermanos de sangre. No, ya sabemos qué significa hermanos de sangre, medio hermanos, tíos, sobrinos, primos, familiares, miembros de un mismo clan, miembros de un mismo pueblo y miembros de una misma fe. Entonces los protestantes nos han dicho mentiras, les han dicho mentiras a las personas, y acordémonos, católico ignorante, seguro protestante. Ustedes, amigos míos, católicos, siéntase orgulloso de estar en la Iglesia Católica. En estos momentos de tribulación y de tantos ataques a nuestra Iglesia, debemos fortalecer nuestra fe. Tengan la seguridad que todas las enseñanzas de la Iglesia Católica están basadas en la Biblia, y están basadas también en la Biblia Reina Valera, porque esa dice en la gran mayoría de partes lo mismo que dice la Iglesia, las Biblias católicas. Entonces, todos nuestros fundamentos están basados en la Biblia, porque es que los protestantes dicen que nosotros tenemos nuestras creencias y que no son basadas en la Biblia, que son basadas en otros libros. No, todas y cada una de las creencias de la Iglesia Católica están basadas en la Biblia. Lo vamos a ver en este programa, lo van a ver con mi libro que se titula Cómo defendernos de los protestantes. Entonces, amigos, los invito a que fortalezcan su fe, a que lean la Biblia, a que se sientan orgullosos de pertenecer a la Iglesia Católica, y que cuando venga un protestante a decirnos que la Virgen María tuvo más hijos, le demostremos con la Biblia en la mano, con este libro, Cómo defendernos de los protestantes, con este programa, con este video, cuando ustedes lo vuelvan a ver y apunten las citas. Cuando algún protestante les diga que la Virgen María tuvo más hijos, le vamos a demostrar con esa Biblia que eso es una mentira, que los pastores están engañando a esas personas. Y miremos lo que nos dice la Biblia de esas personas que engañan. Miremos la Biblia qué nos dice de los protestantes y de esas iglesias, de esas sectas. El apóstol Pablo escribió la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es un libro de la Biblia.
Gálatas era una población, Galacia. Y el gentilicio de los nacidos en Galacia era Gálatas. Entonces, la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9, dice el apóstol Pablo: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. ¿A quiénes va dirigida esta carta del apóstol Pablo? A aquellos que eran católicos y se pasan a otro evangelio a predicar mentiras, a decir que Jesús tuvo hermanos, que la Virgen María tuvo más hijos, que los niños no se deben bautizar, que las imágenes son pecado, que no se deben confesar los pecados a un sacerdote y tantas otras mentiras. Eso significa pasarse a otro evangelio. Mas no es que haya otro evangelio, dice el apóstol Pablo, mas no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Esos pastores mentirosos, que los traen alborotados y quieren trastocar el evangelio de Cristo. Lo quieren trastocar porque vean cómo cambian las cosas, cómo dicen que la palabra hermanos era hijos de la Virgen María, y así con otras cosas de la Biblia que ellos la trastocan, le cambian. Pero vamos a ver qué dice más grave el apóstol Pablo de estos pastores. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente del que nosotros hemos predicado, sea anatema. Anatema significa maldito. Entonces dice, quien les anuncie, les predique otro evangelio diferente al que nosotros, o sea, los apóstoles habían predicado hace 2000 años, sea anatema, sea maldito. ¿Quién está predicando otro evangelio? Los pastores mentirosos, esos que tienen una secta en una esquina, en un garaje. Esos son los que están predicando mentiras, esos son los que están predicando otro evangelio, son los que están enseñando otras doctrinas, falsas doctrinas, y el apóstol Pablo lo llama anatemas por estar predicando otras cosas. Y miremos qué nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 17 al 18. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente, dice el apóstol Pablo, que tengan cuidado con esa gente, nosotros tengamos cuidado con esos pastores, que va provocando divisiones y dificultades. Nos están dividiendo la iglesia, están ocasionando dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido, se han salido, porque ellos antes eran católicos y se han salido de la doctrina que aprendieron. Dice el apóstol Pablo, aléjense de ellos, esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos. ¿Y cuáles son sus propios estómagos? Los pastores, ¿qué es lo que hacen? Pedirle el 10%, pedirle el diezmo de todo lo que se gana la persona para dárselo al pastor. La persona se endeuda, aguanta hambre, aguanta necesidades, pasa necesidades por darle el 10% al pastor. ¿Y el pastor qué hace? Anda en carro último modelo, tiene la mejor casa, la mejor finca, los mejores relojes, las mejores ropas, los hijos estudian en los mejores colegios, tienen viajes a diferentes países del mundo, tienen apartamentos y casas en otras ciudades, y todo a costillas ¿de quién? De las pobres ovejas, de los pobres feligreses que les están predicando mentiras y les dicen que si no les dan el 10% se van para el infierno. Absurdo, abran los ojos. Y es con la Biblia. No se disgusten los que me estén mirando en este momento o los que vean este video más adelante. No se disgusten. Deberán dar gracias porque se les está abriendo los ojos. Los pastores los han engañado. Les dijeron que la Virgen María tuvo más hijos y eso es una total mentira. Amigos, con esta parte finalizo y espero que les quede completamente claro, les haya quedado absolutamente claro que la Virgen María no tuvo más hijos, que Jesús no tuvo más hermanos y que Santiago, José, Judas y Simón no eran hijos de San José, el padre de Jesús, eran hijos de Alfeo con una señora María. Alfeo era hermano de San José, es decir, Alfeo era tío de nuestro Señor Jesucristo y los hijos de Alfeo, Santiago, Judas, Simón y José eran primos de nuestro Señor Jesucristo y no hermanos de sangre, ni mucho menos hijos de la Santísima Virgen María. Quiero que, amigos, si les gustó este video, lo promulguemos, lo probamos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, por WhatsApp, por Instagram y por las demás redes sociales, para que llegue a todas las personas, para que las personas, tanto las católicas, fortalezcamos nuestra fe y los que no son católicos se den cuenta de la mentira en que están. Promovamos este programa y veámonos el próximo miércoles, digámosles a todos los familiares y amigos que a las 7:30 nos demos cita en mi Facebook Live y analicemos este importante programa. Vamos a hablar el próximo miércoles a las 7:30 de la noche, Dios mediante, si los niños se deben bautizar. Ustedes saben que los protestantes dicen que los niños no se deben bautizar, que las personas se deben bautizar cuando ya tengan uso de razón, cuando estén adultas, y que la edad idónea es los 33 años para bautizarse. Les vamos a demostrar con la Biblia y con la Biblia Reina Valera, que es la Biblia de los protestantes, les vamos a demostrar que los niños sí se deben bautizar y que no bautizarlos es una grave situación. No bautizar a los niños conlleva a una serie de situaciones. Bautizarlos se les lleva la mejor bendición. Entonces, amigos, los espero el próximo miércoles para demostrarles que los niños se deben bautizar.
Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por la amabilidad. Espero las preguntas en mi Facebook. Más adelante estaré dispuesto a resolvérselas a cada uno, tanto católicos como a no católicos, eso sí, con el mayor respeto. Anúncienos, y aquellos pastores que vieron o están viendo este programa, escríbame y saquen otras citas, muéstrenme otras citas y yo les tengo la respuesta con la Biblia de esas otras citas que ya sé cuáles van a sacar, que el primogénito, que el unigénito y otras cosas que son temas más profundos, pero también les tengo la respuesta pero con la Biblia, para que se den cuenta que están predicando mentiras. Entonces, amigos, les agradezco muchísimo, muy amables, con la ayuda de Dios, nos veremos el próximo miércoles. Acuérdense que católico ignorante, seguro protestante. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30. Dios los bendiga, buena noche.